buenas tardes a todos nuestros participantes. Un saludo desde la Oficina de Capacitación, Docencia e Investigación y Telesalud de la OGC Especializada Hospital 22. En esta ocasión tenemos la presencia de José Santi Meléndez, licenciado en nutrición de nuestro establecimiento, a quien le damos las gracias por acompañarnos en esta ocasión, quien va a estar brindando la telecapacitación Aspectos Nutricionales en Enfermedad Renal. Santi, bienvenido. Para que no la hagamos muy larga, te dejo con nuestro público del día de hoy, que ya se han conectado, para que disertes tu telecapacitación. Gracias, gracias. Bien, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es José Santi, soy licenciado en nutrición. Además tengo la especialidad en nutrición deportiva y nutrición renal. Bien, ya se mencionó que el tema del día de hoy es nutrición o aspectos nutricionales en pacientes con enfermedad renal, ¿no? Siguiente. Bien, vamos a ver cinco puntos importantes que es en este tipo de pacientes. Punto número 1 es mantener peso saludable. 2 es prevenir enfermedades cardiovasculares, sabemos que están ligadas a ellos. 3, conseguir un aporte proteico adecuado, que es el nutriente, se podría decir, más importante en este tipo de patologías. 4, controlar los nutrientes que puedan acumularse, que son básicamente los minerales. Y 5, conseguir un aporte de líquidos adecuado. Siguiente. Bien. Vamos a tocar ahora el punto número 1, que es mantener un peso saludable. Siguiente. Bien, bueno, sabemos que existen, ya sea con respecto al peso de una persona que pueda estar en déficit o en exceso, ¿no? En este caso vamos a ver el tema de la obesidad, ¿no? En pacientes con enfermedad renal, en caso de obesidad, es aconsejable que mantengan un peso adecuado, ¿no? Bien, para ello, pues estamos los nutricionistas, ¿no? Los cuales vamos a prescribir un plan de alimentación dietético adecuado, ¿no? También reducir la cantidad de comida habitual, principalmente se podría hablar de los carbohidratos, ¿no? Y el ejercicio físico es importante también para mantener, ¿no?, el peso corporal, y no solamente para eso, sino también para ganar masa muscular, que una persona que tiene mayor masa muscular significa que está más saludable. Siguiente. Bien, con respecto al peso o en casos de desnutrición, ¿no? Hay que tener en cuenta estos signos que son muy comunes en pacientes con enfermedad renal, que es la falta de apetito y el cansancio, el cual hace que, bueno, los pacientes no tengan un buen aporte nutricional, ¿no? O no tengan mucho apetito de consumir. Entonces, habría que tratar hay algunos pacientes también que, por ejemplo, presentan la gran mayoría hemoglobina baja o anemia, entonces eso también habría que siempre corregir. Siguiente. Como punto número 2 tenemos a prevenir enfermedades cardiovasculares. Existen algunos micronutrientes, como por ejemplo el fósforo, el potasio, que se acumulan en este tipo de pacientes, y hay que tener cuidado con ello porque esto puede presentar a la larga enfermedades cardiovasculares. Siguiente. Bien, la enfermedad renal crónica aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Es una situación bioquímica en la cual algunos nutrientes se acumulan en la sangre, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Les comenté que acá existe el tema del el fósforo, el potasio, el calcio, entre otros. También suele asociarse a otras enfermedades que también lo aumentan, ¿no? Como por ejemplo la hipertensión. Sabemos que las enfermedades las causas para que exista la enfermedad renal básicamente son la diabetes y la hipertensión. Entonces, pacientes con diabetes y con hipertensión hace que también pues haya un mayor riesgo, ¿no?, de enfermedad cardiovascular. Y también hay patrones dietéticos que ayudan a disminuir el riesgo. Es decir, acá justamente nuevamente vuelvo a mencionar que el nutricionista es el encargado de ver que tenga una alimentación adecuada a este tipo de pacientes, ¿no? Siguiente. Eh, Acá vamos a encontrar algunos alimentos que ayudan a prevenir
¿no? Enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo, que son en general las grasas o las grasas buenas, ¿no? Como por ejemplo el aceite de oliva, ¿no? Esto se puede utilizar básicamente para ensaladas, ¿no? O algún tipo de preparación también. Las frutas y verduras, ¿no? Pero principalmente los frutos secos contienen también una buena cantidad de grasas insaturadas que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. También que nuestra alimentación tiene que estar basada principalmente en alimentos frescos, de temporada o poco procesados, ¿no? Los alimentos procesados, pues, es lo que menos nos beneficia a nuestro organismo. Siguiente. También tenemos, existen alimentos que tienen proteína, pero también grasas buenas, como por ejemplo el pescado, ¿no? El pescado es el alimento que tiene omega 3, por ejemplo. En nuestra selva no se encuentra mucho el pescado oscuro que le llamamos, ¿no? Es bueno por eso variar nuestra alimentación con pescados de blanco y de pescado de color oscuro, ¿no? También el huevo, que es una fuente de proteína. Y se recomienda consumir de 2 a 3 veces por semana el pescado, ¿no? Las carnes rojas debemos evitar o consumir pues con moderación. Siguiente. Bien, es muy importante saber que existen grasas que no son tan saludables como por ejemplo la mantequilla, los embutidos que son altos en grasas saturadas, pues que a la larga pues nos va a perjudicar a nuestra salud cardiovascular. Y bueno, nuevamente indicando que las grasas saludables o las grasas insaturadas son pues el aceite de oliva, los frutos secos y el pescado. Siguiente. Como punto número 3, vamos a ver el aporte de proteínas adecuado. Bueno, en la enfermedad renal tenemos pues a los pacientes que no reciben tratamiento de reemplazo renal, que son pacientes que están en enfermedad renal 1, 2 o grado 4, ¿no? Después también los pacientes que ya están recibiendo diálisis, que se divide pues en hemodiálisis y diálisis peritoneal. En este sentido, el consumo de proteínas es importante y va a variar de acuerdo al estado del paciente. Siguiente. Bien, lo que les comentaba, ¿no? Las proteínas va a variar, o la necesidad proteica va a variar de acuerdo a la fase de la enfermedad, ya sea en prediálisis, ¿no? Cuando el paciente se encuentra en fase 2, ¿no? O 4, ¿no? Cuando todavía no se realiza la diálisis. Luego, cuando ya está en tratamiento de reemplazo renal, que es la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, ¿no? Bueno, cada paciente de todos modos bueno, el aporte de proteína va a depender de cada paciente de todas maneras. Sin embargo, el aporte proteico se ha dividido en prediálisis, que se disminuye el aporte proteico, que es de 0,6 a 0,8 gramos por kilogramos por día, ¿no? El aporte proteico en prediálisis es bajo. Hay que tener cuidado, pues, porque las proteínas de la dieta, pues, va a hacer que el paciente en prediálisis aumente su urea, su creatinina, entre otras eh, alteraciones bioquímicas. Entonces, el aporte proteico por eso es disminuido. Luego, cuando ya el paciente está en terapia de reemplazo renal, que puede ser que esté en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, pues como ya está en un tratamiento, se aconseja consumir mayor cantidad de proteínas, que varía entre 1,1 a 1,3 gramos por kilogramos por día. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? En el desayuno, un paciente con hemodiálisis o en diálisis peritoneal debe consumir, por ejemplo, entre 2 a 3 huevos. El pescado puede ser un pescado mediano o grande, ¿no? Entonces, el aporte proteico va a aumentar en general. Siguiente. Bien, acá vemos que no todas las fuentes proteicas son iguales. En general, existen alimentos que tienen proteínas que son de alto valor biológico. Estos alimentos que son de alto valor biológico quiere decir que la absorción en nuestro organismo es elevado, no se absorbe en su mayor cantidad, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar los alimentos que son de origen, mayormente de origen animal, como por ejemplo el huevo, los lácteos, las carnes en general, por ejemplo el pollo, la pavita, etcétera, el pescado, ¿no? Que es la proteína de mejor calidad, y tenemos a la soya también, ¿no? Que existe ahora también proteína de soya.
Los alimentos de bajo valor biológico son los que, por ejemplo, mayormente son de origen vegetal, como por ejemplo las menestras. Bueno, aquí tenemos la soya, ¿no? Todo lo que sea de origen vegetal. Entonces, siempre tiene que haber un aporte proteico en estos pacientes de alto valor biológico que sea de origen animal. Siguiente. Bien, otras fuentes de proteínas que tenemos también son las legumbres, que son las menestras, por ejemplo, ¿no? La quinoa también es un alimento que contiene bastante proteína y los frutos secos, ¿no? Eso lo podemos combinar con los alimentos de alto valor biológico, es decir, con los alimentos, pues, de origen animal. Siguiente. Bien, debemos saber también cuánto nos aporta en cada, se podría decir, cada alimento o cada fuente de proteína, ¿no? Cuánto nos proporciona eh, en una porción más o menos, ¿no? Por ejemplo, el filete de carne, hablamos de las carnes rojas, nos va a proporcionar 100 gramos de proteínas, ¿no? Más o menos lo habitual es consumir 150 gramos, ¿no? Eso nos va a aportar aproximadamente 100 gramos de proteína. En el caso del pescado se recomienda el consumo más o menos de 125 gramos y lo habitual pues el consumir es 150 gramos, ¿no? El pescado también. En este caso estamos hablando de los pacientes que están en prediálisis, es decir, cuando se debe disminuir el consumo de proteínas, ¿no? Lo habitual es consumir 150 gramos y pues se recomienda pues aproximadamente 100 gramos de pescado o 125 gramos o 100 gramos de carne en general, hablando del pollo, todo eso. Siguiente, cómo reducir las proteínas, ¿no? En este caso, cuando hablamos en prediálisis, el consumo de proteínas se debe reducir, por lo que se recomienda pues consumir una vez al día el consumo, el alimento que sea proteico, ¿no? Por ejemplo, en el desayuno podría ser un sándwich con palta, por ejemplo, que no tiene proteína, ¿no? O un pan con camote, que algunos lo consumen también. O, por ejemplo, podría ser pan con aceitunas, ¿no? No tenemos ahí un aporte proteico. En el almuerzo ya se podría agregar ya un alimento proteico, puede ser el pollo, el pescado, y en la cena pasaría lo mismo que el desayuno, ¿no? Sin proteína. Siguiente. Ahora, ¿cómo aumentar proteínas? Esto para aumentar proteínas, pues, es en pacientes que ya están en terapia de reemplazo renal, es decir, en hemodiálisis o diálisis peritoneal, ¿no? Entonces, pues, se puede aumentar básicamente en alimentos de origen animal, como ya se había mencionado, y distribuirlo en las tres comidas principales, ¿no? Es importante saber que las menestras y los frutos secos contienen una cantidad importante de potasio, que es un nutriente o un mineral que se debe controlar en este tipo de pacientes. Entonces, mejor dicho, debemos reducir la cantidad o el número de veces que se debe consumir por semana. ¿Ya? Y con respecto a las legumbres, existe, bueno, existe la definición de mm, dializar los alimentos, ¿no? Que es decir, que las menestras se deben remojar un día antes y al momento de la cocción se debe hacer hervir dos veces, es decir, en su primer hervor eliminar el agua y poner nueva agua, volver a hacer hervir, pues de esa manera se va a disminuir la cantidad de potasio, ¿no? Siguiente. Ahora vamos a ver como punto número 4 el control de nutrientes que pueden acumularse. Existen nutrientes, sobre todo los minerales, que se pueden acumular en este tipo de pacientes y eso puede generar a la larga problemas cardiovasculares. Siguiente. Bien, como primer nutriente o mineral tenemos al fósforo, ¿no? Bien, siempre hay que tener en cuenta que cada paciente es independiente, ¿no? Y hay muchas veces, o en la mayoría de los casos, pues, en pacientes que se realizan diálisis o diálisis peritoneal, el fósforo aumenta, ¿no? En sus valores bioquímicos de sangre. Entonces,
Eso tenemos que tener en cuenta. Y si el paciente, pues, está con eh, más de lo normal, ¿no? Con respecto al fósforo en sangre, se debe recomendar disminuir, ¿no? El fósforo, ¿no? En la alimentación. La cantidad recomendada diariamente es de 800 a 1000 miligramos por día de fósforo. Alimentos que son fuentes de fósforo son los alimentos ricos en proteínas, ¿no? El pescado, por ejemplo, y sobre todo los aditivos de alimentos procesados, ¿no? Eso realmente tenemos que evitar eh, en el consumo diario. Siguiente. Bien, entonces, acá hay una contradicción, pues, que si yo le doy más proteína a mi paciente, pues le estoy dando más fósforo a la misma vez, ¿no? Entonces, tenemos que evitar darles proteínas, ahí dice claramente no. Entonces, igual vamos a seguir dándoles un buen aporte de proteínas. Lo que debemos evitar es, pues, alimentos que son procesados, sobre todo que tienen mayor cantidad de fósforo. Siguiente. Bien, para ello debemos reducir las fuentes de proteína animal, no al 100%, pero sí reducirlo por ahí entre 80 y 50%, aumentar las fuentes de proteína vegetal, de esta manera también reduciremos el consumo de fósforo. El fósforo se encuentra mayormente en alimentos ultraprocesados, así que evitar ese tipo de alimentos y limitar también el consumo de lácteos que son ricos en fósforo. Siguiente. Bien, debemos saber que, eh, bueno, o conocer el ratio fósforo-proteína. Esto nos va a ayudar a cuánto de fósforo estaría consumiendo por un alimento proteico, ¿no? En este caso, la cantidad de fósforo por gramo de proteína de un alimento, ¿no? Por debajo de 12 miligramos se considera bajo, ¿no? Ahora vamos a ver los alimentos siguientes. Por ejemplo, alimentos que tienen bastante fósforo son los alimentos y bebidas que contienen aditivos. Ahí tenemos los códigos también, ¿no? Acá están los alimentos o los refrescos carbonatados, como las gaseosas, entre otros. Por ejemplo, las que son a base de cola, ¿no? El queso procesado, la carne procesada también, postres, mayormente la leche en polvo, la leche concentrada, la carne enlatada, el atún también, por ejemplo. Y estos alimentos son altos en fósforo. Alimentos que son, pues, alto también o medianamente, o que tienen un ratio mayor de 16, son, por ejemplo, los frutos secos, las nueces, las semillas, el chocolate y la yema de huevo. Y alimentos que tienen un ratio mayor a 12 son las vísceras, el jamón, los pescados de color, los pescados oscuros son los que tienen mayor cantidad de fósforo, y los quesos, ¿no? Siguiente. Otro mineral que es importante en controlar, ¿no? En este tipo de patologías es el potasio, ¿no? El potasio tiene, la ingesta recomendada es de 2 a 4 gramos por día o 40 miligramos por kilogramo por día, ¿no? Naturalmente, los alimentos que son altos en potasio son, por ejemplo, las frutas, las verduras, las menestras o legumbres y los frutos secos, ¿no? En este caso, en el tema de las frutas y verduras, existen alimentos que tienen mayor cantidad de potasio y otros que tienen menos, ¿no? Así que obviamente se debe recomendar, si es que el potasio está elevado en el paciente, evitar los alimentos que sean altos en potasio. Siguiente. Entonces hay que evitar los alimentos vegetales, no, sino que hay que ver qué alimentos tienen menos o qué verduras o qué frutas tienen menos potasio para poder prescribir, ¿no? En una dieta. Los alimentos crudos tienen mayor contenido de potasio, ¿no? Si es que, por ejemplo, el paciente se encuentra con potasio elevados, se recomienda, pues, de pronto consumir las verduras de manera, cocida, ¿no? Siguiente. Acá tenemos un cuadro en el cual nos va a mostrar qué alimentos o qué frutas tienen menor cantidad de potasio. Por ejemplo, en las frutas tenemos a la manzana, arándanos, el limón, ¿no? La fresa, mandarina.
entre otros. Y las verduras que tienen menor contenido de potasio, tenemos acá el coliflor, zanahoria, pepino, vainitas, lechuga, etc. Acá se muestra en cuadro. Siguiente. Bien, el potasio se puede reducir, ¿no?, con el tratamiento culinario adecuado. Por ejemplo, las verduras y las frutas, de preferencia, perdón, las verduras, de preferencia lavar bien, cortarlos. De esa manera se pierde el contenido de potasio. También, si lo vamos a poner a cocción, cocinar con abundante agua y después eliminar también pues, el agua y lavar adecuadamente. Siguiente. Las legumbres, las menestras, también ya les había comentado que se debe se llama diálisis de alimentos, en este caso, mantener en remojo, también cocinar de preferencia a olla a presión, si no, agregar una agua, o sea, es decir, el primer hervor, botar el agua y eliminar esa agua y volver a poner otra agua, ¿no? Para que se pueda eliminar de esa manera más el contenido de potasio de las menestras, ¿no? Siguiente. Bien, acá tenemos algunos aditivos que contienen potasio, como por ejemplo los snacks, dulces, bollería en general. Acá tenemos las papas Lays, por ejemplo, ¿no? Productos procesados como helados, harinas, alimentos endulzados o productos sin azúcar, entre comillas, no refrescos como gaseosas, bebidas azucaradas, productos de repostería y todo lo que tenga conservante, ¿no? Entonces, todos los alimentos contienen potasio, ¿no? Siguiente. El sodio es otro mineral que también es importante controlar en un paciente con enfermedad renal, ¿no? Y más aún si vienen con enfermedad de la hipertensión, ¿no? Que muchos pacientes tienen esta enfermedad, ¿no? Bien, tenemos acá la sal es el cloruro sódico, ¿no? Entonces, esa es la sal común, podría decir. Y lo que debemos controlar es el sodio. Por cada 0,5 gramos de sodio, mejor dicho, 0,5 gramos de sodio es por cada gramo de sal, ¿no? El sodio también está presente de forma natural en algunos alimentos, pero sobre todo los alimentos procesados son la mayoría alto en sodio. Entonces, ahora los alimentos vienen ya con el otono que dicen, por ejemplo, alto en grasas, también algunas que dicen alto en sodio, pues esas son las que tenemos que evitar. Siguiente. El consumo recomendado de sal al día en un paciente con enfermedades renales menos de 2,4 gramos al día, ¿no? Esto se equivale aproximadamente a 5 gramos de sal común, ¿no? Un paciente con enfermedad renal debe consumir menos de 5 gramos de sal, que equivale a 2 gramos de sodio. Eso también va a ayudar a que su presión esté controlada y evita que se acumulen los líquidos o edemas en el organismo, ¿no? Actualmente existe, por ejemplo, también la sal de maras o sal rosada, que es más recomendable y que contiene menor cantidad de sodio que la sal común. Siguiente. ¿Qué hacer para reducir el consumo de sodio? Pues evitar los alimentos procesados, cocinar bajo en sal, ¿no? Hay algunos alimentos que se pueden consumir sin sal, como por ejemplo el arroz, los tubérculos, ¿no? Esto no es necesario agregar sal. Am, y de preferencia añadir la sal cuando se va a consumir en el plato, ¿no? Eh, Bien, siguiente. Ahora vamos como último punto y muy importante el aporte de líquidos. Siguiente. Muy bien. Eh, La cantidad de líquido se debe controlar principalmente ya esté en diálisis o en prediálisis, ¿no? Este consumo recomendado es general, ¿no? Vuelvo a repetir, cada paciente es diferente, ¿no? Algunos pacientes retienen más líquidos dependiendo de sus valores bioquímicos. En hemodiálisis se recomienda 500 mililitros, es decir, medio litro al día,
a lo que se añade la cantidad equivalente al volumen diario de orina, pues, ¿no? Y en diálisis peritoneal es individualizado según las pérdidas que presenta diario. Siguiente. Además del agua, se considera líquido, ¿no? Hay que recalcar eso también, ¿no? La leche, el agua que va con la leche, ¿no? El café, las infusiones, los zumos, las sopas, los caldos, los refrescos y las bebidas alcohólicas, ¿no? Por eso es importante eh, restringir el consumo de líquidos. Esto quiere decir que, de preferencia, por ejemplo, en un paciente con enfermedad renal se debe evitar el consumo de sopas, de caldos, de café, ¿no? Que al final quizás no nos aportan muchos nutrientes beneficiosos para nuestra salud. Siguiente. Consejos prácticos para el consumo de líquidos. La mejor bebida es el agua, dice, ¿no? Es lo mejor que puede consumir para hidratarse un paciente renal. Evitar los refrescos comerciales, gaseosas, entre otros. Evitar el alcohol también y los refrescos comerciales en general, ¿no? Siguiente. Para reducir la sensación de sed, a veces tenemos mucha sed, queremos pues consumir mucha agua, pues consumir mucha sal nos va a dar más sed, así que evitar consumir mucha sal, también consumir mucha azúcar nos da también más sed, así que evitar consumir sal y azúcar en exceso. Y un tip por ahí que nos va a ayudar a reducir la sensación de sed es la vitamina C. El limón contiene vitamina C, entonces puede consumir su agua con limón o una infusión con limón. Siguiente. Bien, lo indicado en este apartado, o no, en las diapositivas que he mencionado, en relación a cantidad de nutrientes es orientativo, o sea, no, por ejemplo, hablando del agua, no es que todos tienen que consumir medio litro de agua, eso va a depender del peso del paciente, ¿no? Pero de manera general se está indicando, ¿no? La necesidad de restricción de nutrientes puede variar de un paciente a otro y aconsejamos pues definitivamente consultar cualquier duda que tengamos, ¿no? Con respecto a la alimentación en la enfermedad renal pues está a cargo del nutricionista, ¿no? Siguiente. Y acá les dejo por ahí algunos enlaces de interés, si quieren saber un poquito más y de dónde también he sacado la información, están ahí los enlaces. Siguiente. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Santi, de verdad, por tu exposición. Ya, bueno, tenemos un tiempo determinado para las preguntas que deseen realizar. La metodología es, por favor, escribirnos a través de nuestro chat y se les ha pasado el link para que se puedan inscribir, ya, para la certificación correspondiente que ya se ha empezado a tramitar. Si hay alguno de nuestros participantes que quieren hacer alguna pregunta, por favor, es el momento que puedan realizar. ¿Tenemos alguna? No, no hay una. Ese ahí, a ver, Carlos, buenas tardes a los participantes, por favor. No, no tenemos ninguna pregunta por el momento. No tenemos ninguna pregunta, Santi, en esta ocasión. Te agradezco, te agradezco de verdad porque te das el tiempo de siempre estar con nosotros, en siempre las telecapacitaciones y TeleX. Y te vamos a seguir invitando, lógicamente, Claro, este tipo de sí. cosas. ¿Ya? Como Gracias especialista en el también. tema. Sí, Muchas gracias gracias. también. Y ¿Hay una? pues, Ah, perfecto. estamos por... Jonathan Campoverde. Buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia. Tengo una pregunta. ¿Qué desventajas tiene el potasio? En un paciente renal, el potasio debemos controlar. La mayoría de pacientes, pues, en sus exámenes bioquímicos suelen salir altos en potasio, ¿no? Porque es importante mantener en niveles normales el potasio en un paciente renal, es porque a la larga puede producir alteraciones cardiovasculares, ¿no? Muchos pacientes
algunos fallecen con ataque cardíaco, y entonces es por ello que el potasio tiene que ser controlado. Y una de las síntomas o signos que presentan un paciente con potasio elevado también son calambres. Entonces, por eso es que el potasio en un paciente con enfermedad renal tiene que estar dentro de lo normal, no controlado. Ok. Santi, aprovechando, te hago un comentario nada más. Lo que ocurre, por ejemplo, en dos ámbitos distintos. Uno en un paciente ambulatorio y otro en pacientes que tenemos hospitalizados. Normalmente, por ejemplo, en pacientes hospitalizados, a veces creo que de acuerdo a la dieta que indica el médico tratante y se le da a la alimentación de acuerdo a la dieta, piensan o no saben el tipo de dieta que se le puede estar dando al paciente porque a veces no tiene mucha sal, no tiene cosas por el estilo Sí, y no lo consume. sí, No sé si puede ser un tema de sensibilización al paciente de que su dieta esté escrito así o no se le dice, pues normalmente. claro. Ese es uno. Y lo otro, ya para el paciente ambulatorio, es que a veces ciertos alimentos, que por ejemplo he visto que has mostrado ahí, que tienen que tener ciertas cantidades y todo, es cómo lo preparo. ¿No? O sea, ahí también es un tema, tengo que hacerme chef para saber a ver cómo lo voy a preparar, porque hay ciertas cosas para determinado tipo de pacientes que no sabes cómo lo vas a preparar y a lo que estás acostumbrado a hacer lo más fácil. Eso es a manera de comentario nada más. Sí. Sal. Bueno, Gracias. no tenemos más preguntas, creo. Bueno, te agradecen. Bueno, entonces ya damos por terminada en esta ocasión nuestra capacitación y nos estamos viendo en otro momento. Gracias, Santiago. Gracias. Hasta luego. Gobierno Regional de San Martín. Dirección Regional de Salud. Generando desarrollo con transparencia.